Hemos estado en una serie que acabo de iniciar sobre una nueva vida, los beneficios de lo nuevo. Cuando tú le das tu vida a Cristo, algo nuevo empieza a surgir. Pero también lo que voy a tratar el día de hoy, hablo sobre nuevos desafíos. Cómo tratar con la tentación. Algo que tú y yo tenemos que enfrentarnos todos los días. Cómo tratar con esa tentación. Cómo podemos sobrevivir a través de todo lo que el diablo está tratando de hacer y atacar en tu vida. Cuando Cristo les enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, la que vimos la semana pasada, sobre cómo orar, amados, y cómo el patrón del Padre Nuestro nos ayuda, Él usó una frase que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Lo que en verdad estaba diciendo cuando estaba dando el patrón del Padre Nuestro es: no permitas que caigamos en tentación. La Biblia al día lo explica de esta manera, diciendo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en primer lugar, tenemos que reconocer que Dios no tienta a nadie. Pero la tentación en el ser humano y en el cristiano es real. Pero Dios no tienta a nadie, ni viene de parte de Dios. Porque mucha gente dice: es que Dios me mandó una tentación. No, Dios no te la manda. Dios no anda buscando a ver cómo te va a hacer caer. El mismo Cristo tuvo tentaciones, pero pasó y sobrevivió. Y muchas veces tú y yo, amados, no sabemos cómo enfrentar las tentaciones. A veces estamos como el cristiano que iba en un camión, el lado izquierdo de él iba una señora, de esa señora que ya se le había ido el tren, el trolley y todo lo demás. El otro lado derecho iba una jovencita guapa, hermosa. Y cuando el camión daba vuelta a su derecha, él se inclinaba hacia la señora ya grande y decía: Señor, líbrame de tentación. Cuando daba vuelta a la izquierda, se inclinaba a la señorita y decía: Señor, que tu voluntad sea hecha. Es que a veces queremos escoger tentaciones en la vida que más nos conviene. Y cuando no nos gustan, es que Dios no lo mandó. Dios no tienta a nadie. Mire lo que dice Santiago. Lo pone de esta manera: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. Es una trampa del diablo en este mundo para hacerte caer, para que tú te descuides, para que tú tengas tus momentos débiles en la vida. Amados, déjenme darles una definición sobre la tentación, y lo tienen en su bosquejo y aparece en la pantalla. La tentación es el proceso que trata de alejarnos de Dios. Cuando tú te enfrentas de la tentación, simplemente tienes que verlo como un proceso que el diablo está usando para que te alejes de Dios, para que te distancies de su pueblo, para que ya no hagas la voluntad de Dios en esta vida. ¿Por qué? Porque Satanás usará cualquier cosa, a cualquier persona, en cualquier tiempo, para lograr su propósito. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Satanás usará cualquier cosa, a cualquier persona, en cualquier tiempo, para lograr su propósito. Así que, amados, los que nosotros tenemos que estar es alertas, vigilantes, listos, porque no podemos culpar al diablo por hacer su trabajo. Ese es el trabajo de él. Y muchas veces decimos: the devil made me do it. No, he didn't. ¿Qué pensó? ¿Que no habla inglés? Estudié en Inglés Sin Barreras. Muchos ya conocemos la meta de Satanás. Y la meta es que quiere lastimarnos. Él quiere perjudicar la relación que tú y yo tenemos con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Creando trampas. Y una de las cosas que yo quiero decirte: amado, Satanás no conoce cómo piensas, no conoce lo interno de tu corazón, no conoce tus pensamientos. Si ya los conociera, ya te hubiera hecho caer. Por eso pone trampa. El único que conoce tu corazón, escudriña tus pensamientos, es Dios. Pero Satanás se la pasa la vida y el día
adelantado de ti para que tú caigas. Lo quiso hacer con el mismo Cristo cuando se fue por 40 días al desierto. Él puso tentación en su vida. No cayó Cristo. Él mismo venció. Pero ¿qué quería? Distanciarlo del propósito que Dios tenía para lo que Cristo había venido a hacer. Ahora, si usted ha recibido y aceptado a Cristo, debe reconocer que está ocupado en una batalla espiritual. En el momento que usted decidió darle su vida a Jesús, ese es el momento que le declaró guerra a Satanás. Claro, tenía problemas, claro, tenía una vida sin propósito, claro, iba destinado al infierno, claro, había muchas cosas, pero Satanás lo dejaba en paz porque ya lo tenía hipnotizado. Pero en el momento que tú le dijiste, Cristo, te quiero servir, Cristo, quiero ser diferente, Cristo, quiero cambiar, en ese momento le declaraste guerra a Satanás. Y Satanás se enojó y sigue enojado, porque es un candidato menos que se va a ir al infierno y él está llenando el infierno con gente. Por eso es muy importante entender que si él puede, te va a engañar, porque si es posible, aún los escogidos serán engañados. Y tenemos que cuidar. La guerra que tenemos, lo dice Pablo claramente en Efesios, que por eso nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, porque todos los días tienes que enfrentarte. Por eso esto es lo que te decía en los devocionales. Equipa tu mente con las cosas de Dios. Prepara tu corazón a través de la oración y de la palabra. Es la única manera que vas a poder enfrentarte al Satanás que está atacando tu vida. Mira lo que dice Pablo en Efesios. Porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esa es tu lucha. Cada día, inclusive qué bonito ahorita que cantamos el canto de la bendición, hasta 1000 generaciones, y todos sentimos un espíritu de la gloria de Dios, amado, un pedazo de lo que es el cielo y su misericordia. Pero ¿sabes qué? Este servicio se va a acabar, tú vas a salir por esas puertas y te vas a enfrentar al mundo verdadero, a los problemas, a los desafíos, a las tentaciones. Mi pregunta es, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo puedes tratar con todo lo que el diablo quiere hacer de tu vida y ofrecerte? Aquí hay una frase que también se la puse en su bosquejo. La tentación no es un pecado, pero el jugar con ella invita al pecado. Escuche bien, el hecho de que tú seas tentado no quiere decir que estás pecando, pero el darle cabida, entretener la idea de la tentación, amados, eso lo hace pecado. Tenemos que cuidar. Cristo fue tentado, pero no cayó en pecado. Muchos grandes hombres de Dios cayeron en pecado porque entretuvieron a la tentación. Cortejaron con ella. La entretuvieron. Nada malo me puede salir. Simplemente es algo inocente. Y el diablo así empieza a jugar con los sentimientos de todos nosotros. Vamos a hablar hoy sobre el nuevo desafío. El nuevo desafío que tenemos, y vamos a estar considerando el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Es un libro increíble. Y voy a darte 7 principios de cómo tratar con la tentación. Número 1, tenga el propósito de hacer lo bueno. Para enfrentar la tentación, todos los días, usted decida por adelantado que va a decidir hacer lo bueno. Tengas ganas o no. Sientas o no, te está yendo mal o bien, tú dices, yo voy a decidir hacer lo bueno, agradar a Dios. Mira lo que dice aquí en el versículo 1 de Primera de Pedro 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, o sea, no habla solamente del sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando dice padecido en la carne, que Él sabe por lo que tú pasas, porque Él pasó por esas tentaciones. Cristo pasó por hambre, Cristo pasó por momentos difíciles, el diablo le ofreció muchas cosas, así que Él sabe de lo que tú y yo pasamos constantemente. Pero mire, así como Él pasó por estas cosas, Pedro está diciendo, armados, también vosotros con el mismo ¿qué? Sabiendo que vamos a pasar por estas cosas. ¿No le ha pasado? ¿Sabe lo que es una tentación? No sé si a ustedes le ha pasado el día que digan, yo voy a ayunar 2 o 3 días. Y es cuando más hambre le da.
Y cuando no está ayunando, que se agarra limpiando la casa y anda como famulla ahí limpiando la casa. Y ay, se me olvidó comer. ¿Por qué? Porque no había un ayuno de por sí. Entonces, como usted decidió ayunar y sale a la calle y va pasando por una vitrina con una ventana llena de chicharrones y carnitas recién hechos. Y usted dice, bendito puerco que dio su vida por eso. Porque, ¿cómo huele rico cuando lo están? Aleluya. ¿Dónde buenos chicharrones? Se me antojó ahorita. ¿Okay? Lo bueno que no estoy en ayuno. Pero la tentación llega en el momento que más o menos los esperas. O que no quieres enfrentarte. Y la tentación va a llegar. Tú tienes que saber cómo vas a luchar con eso. Lo que Pedro quiere que entendamos es que el sufrimiento no siempre es el resultado de lo malo. Muchas veces pensamos porque estamos sufriendo es que algo malo hicimos. No necesariamente. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, se nos dice que a veces es la voluntad de Dios que pasemos por sufrimientos. A veces Dios permite el sufrimiento, la prueba, los problemas, porque está trabajando en áreas de tu vida, en áreas de mi vida. Pero hay muchas veces que estamos en el centro de la voluntad de Dios y aún así tenemos sufrimientos. Mucha gente piensa es que yo no sufro porque estoy bien. No, es que el diablo ya te tiene bien agarradito. No necesariamente viene siendo la voluntad de Dios. Tú puedes estar en la voluntad de Dios, pero y tener muchos problemas. Tener muchas tentaciones. Te está lloviendo porque has declarado guerra contra el enemigo de Dios y ese es el diablo. Por eso tienes que saber cómo pelear estratégicamente en estas áreas. El que todo nos salga bien tampoco es una señal de que estamos en la voluntad de Dios. Conozco a muchas personas que no andan en la voluntad de Dios, que dejaron la iglesia, dejaron la fe, abandonaron todo. Eso sí, tienen un vocabulario de Dios que, amados, que no viven la vida de Dios. Y, amados, tienen años buenos, días buenos, prosperidad. Pero eso no quiere decir que están en la voluntad de Dios. Y los hay. Yo creo que el cristiano lleva más oportunidad de tener éxito en todas las áreas de su vida, como en la familia, en el trabajo o en los planes que hacemos. ¿Por qué? Porque los cristianos se guían a través de los principios bíblicos. Y aquí en Primera de Pedro se nos dice que debemos tener el propósito de hacer el bien, aun cuando todo nos esté saliendo mal. No importa quién te haya hecho algo, que amado, si Dios usó, amado, si el diablo, usó a una persona para desanimar, porque la tentación es dejar de hacer cosas, aún renunciar a ministerio, dejar la iglesia, hacer muchas cosas que no deberías de dejar de hacer porque no estás cumpliendo con lo que Dios quiso que tú hicieras. Mire, hay un proverbio que yo siempre lo he dicho y lo pongo de esta manera: la batalla puede ser ganada antes de que empiece. Tú puedes ganar las batallas de la vida si decides en quién has creído y hacia dónde vas. El problema es que mucha gente pierde las batallas sin que haya empezado la guerra. ¿Por qué? Porque para todos caen, para todos se desboronan, para todos, amados, sufren. Amados, en otras palabras, las presiones de la tentación van a venir, pero hay que determinar antes de que vengan los que vamos a servir al Señor. No importa lo que yo, tú tienes que tener el propósito de hacer el bien, porque de que vas a enfrentarte a tentaciones, a problemas, lo vas a hacer. El problema de muchos de nosotros que nos descuidamos, viene un problema y renunciamos a todo mundo. Tú y yo tenemos que saber en quién hemos creído para permanecer. ¿Recuerdan la historia de los 3 hebreos? Esta mañana me levanté temprano, bueno, todos los domingos me levanto temprano, como a las 5, porque me doy un tiempo para estar con Dios. Pero me llamó la atención el libro de Daniel, el capítulo 3, los 3 hebreos. Inclusive ahí se me ocurrió formar otro sermón: ¿al son de qué música bailas? Así le quiero llamar. ¿Al son de qué música bailas? Y lo voy a decir por qué. Porque se levantó una estatua y le dije: cuando oigan la música, cuando oigan esto, cuando oigan lo otro, cuando oigan que la vida es más sabrosa con Celia Cruz y todo lo demás. Inclusive me llamó la atención otra cosa que vi en una encuesta en nuestra juventud. No saben recitar, no saben la capital de este país, pero les dijeron: ¿quién canta esta canción de los reggaetones? Y supieron, porque son a los dioses que se están inclinando.
Historia, ni más. Matemática, menos. ¿Para qué usar el cerebro tanto? Hay gente que todavía no estrena el cerebro, va a llegar al cielo nuevecito. Mira Dios, nuevecito, nunca lo estrené. Ahora ahí le va. En los 3 hebreos se mandó a hacer un ídolo. Cuando oyeran la música, todo el mundo tenía que inclinarse. Había 3 hebreos, hijos de Dios, que no lo hicieron. Y fueron los chismosos, porque de que los hay, los hay. Y no había Facebook, imagínense si hubiese. Si lo hubieran puesto, mira, parado y todos hincados. Y le dieron al chisme a Nabucodonosor. Vamos a decirle Naco, para no decirle Nabucodonosor, está muy largo. ¿Okay? Y le dijeron, tú levantaste esto, tú mandaste un decreto. Y mira, sonó la música y ellos no, y son tus oficiales. Porque estaban encargados de ciertas cosas en Babilonia. Y no se inclinaron. Se enoja en Naco, amados, y los cuestiona. Y les dijo, si ustedes no lo vamos a hacer, dice, no lo vamos a hacer. Póngame la música que pongas, no lo voy a hacer, porque servimos al Dios verdadero. Y dicen, bueno, si no lo van a hacer, el fuego, el horno de fuego, mándelo a poner 3 veces más caliente. Renunciaron a eso. Y dijeron, me llamó la atención en el versículo 18 del capítulo 3 de Daniel. Dijeron, ¿saben qué? Te lo voy a decir algo, mi Dios nos va a cuidar. Pero quiero decirte algo, mi rey, que si no nos cuida, no vamos a dejar de servirlo. Lo vamos a seguir sirviendo, aunque sea hasta el último momento de la vida. El problema de muchos de nosotros, cortamos el propósito de glorificar a Dios, de darle a Dios la gloria y la honra, porque en el momento en que nos aprietan más las situaciones es cuando renunciamos a toda la fe. Por no saber lo que cree. Ellos dijeron no y los aventaron. Dice la Biblia que los hombres fuertes que lo ataron, al aventarlos al fuego, ellos mismos fueron muertos de la intensidad del fuego. Ahora ahí le va. El rey va y dice, voy a verlos. Y dice, ¿qué no fueron 3? ¿Qué no fueron 3 lo que aventamos al fuego? Sí, dice. ¿Y por qué yo veo 4? Y el cuarto es la semejanza de un hijo de un Dios. ¿Qué cree? Era la presencia del Espíritu Santo, era Dios entre ellos, guardándolo. Ellos creyeron de antemano que iban a ganar la batalla porque había un propósito en su vida. Tú tienes que vivir de esa manera. Hay un propósito por el cual Dios te llamó. Hay un propósito por el cual Dios te salvó. Hay un propósito por el cual Dios quiere que tú participes en su reino. No para que el diablo te dé una zarandía y te deje abajo. Es lo que él quiere hacer. Inclusive, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que te recomiendo que leas el capítulo 3 de Daniel. Que cuando los mandó a sacar y les dijo el rey a los 3 hebreos, les dijo, hey, come on over here, porque hablaba un poquito inglés. Come on over here. Ese inglés chueco que hablamos nosotros. You know what I mean? Que dicen que los oficiales, los chismosos, que fueron y le pusieron dedo a esos 3, dice que los empezaron a redondear. Ni a humo huelen. ¿No? Y el cabello de ellos, mira, inclusive tienen más cabello que el pastor Ledesma. Pues yo sé que me está cayendo el cabello, pero entiendan, llevo 25 años de pastor en esta iglesia. Nada les había pasado. Porque ellos decidieron a qué Dios iban a servir, no importa lo que se iban a enfrentar. Si quieres tú vencer la tentación, tú tienes que determinarte a qué Dios le vas a servir. No te puedes doblegar a cualquier son de música que el mundo te toque. Y no debes. El segundo principio, deja de pecar. Deja de hacer las cosas que antes hacías. Que tú dices, es que no puedo. No, sí se puede porque Cristo ya lo hizo por ti. Ya te da la victoria. Mira la última parte del versículo 1. Pues ¿quién ha padecido en la carne ha terminado con el pecado? Aquí dice ha terminado, ha acabado con el pecado. Y si ha acabado con el pecado, ¿por qué no puede acabar con el tuyo? Él puede acabar con tu pecado. Una de las señales de que hemos dejado de pecar es cuando somos perseguidos. Cuando nos critican por la fe. Cuando ya no hacemos las cosas que el mundo hace. Y empezamos a ser perseguidos. El diablo no se preocupa por los que ya no tienen sus manos, por los que tienen sus manos. Él quiere a aquellos
que se han salido de sus manos. Y les pone la tentación, les pone el pecado para no dejarlos salir de la esclavitud donde se encuentran. Determínate, ¿no? Si eso me dañaba, no solo a mi familia estaba destruyendo, no solo mi vida estaba destruyendo, sino mi familia, mi relación con Dios. Dejo eso. Mucha gente dice, es que ando buscando una tentación para vencerla. No, mijo, mira, no la vas a vencer. Si la andas buscando, no la vas a vencer. Tienes que tomar decisiones de antemano. Darte el propósito de hacer el bien, dejar de pecar. Número 3, deje de andar con malas compañías. Porque hay gente que le gusta la miseria y no lo van a dejar. Mira lo que dice Pedro aquí. Mira lo que dice el versículo 3. Porque el tiempo ya ha pasado. Porque el tiempo ya ha pasado. En otras palabras, el que pasó. Le está hablando a la iglesia, cristiano. Escuche bien esto. Dice, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ustedes ya anduvieron con la gente pecadora en el pasado. Dice, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgía, embriaguez y abominación y abominables idolatría. Versículo 4. En todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan o burlan o le hacen bullying, le dan, si lo quieres más claro, le dan carrilla porque usted empieza a cambiar. Ahora, ahí le va. Si quiere sufrir por hacer el bien, lo único que tiene que hacer es dejar de pecar y dejar de correr con malas amistades. Eso hará que usted sufra. Deje de pecar, la gente de afuera lo va a criticar. Mira el santurrón, ya no lo invites. Y no solo eso, no tenemos nada en común. Yo no sé, hay todavía cristianos que todavía les gusta andar en los dos lados. Decídete. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es dañándote a ti y me estás quemando a mí. Hay gente que anda con un pie abajo y otro arriba, así. Aquí el domingo, gloria a Dios, ya se acabó el domingo, ahora hay que darle vuelo y le toda la semana. No. Mire, el mundo piensa de una manera irónica. Ahí le va, ¿cómo piensa el mundo? La gente que has dejado por Cristo. El mundo espera ver un cambio cuando aceptamos a Cristo. Porque por eso nos critica. ¿Y eso que van a la iglesia? ¿Y eso que esto pasa? ¿No le ha pasado? ¿Conoce a alguien así? No tiene que voltear a verlo. Simplemente piensa en esa persona. El mundo, la gente del mundo, espera ver un cambio cuando aceptamos a Cristo. Pero a pesar de que esperan que seamos diferentes, nos rechazan porque lo somos. Esperan que tú cambies porque te hiciste cristiano, pero a pesar de que esperen ese cambio, te van a rechazar porque lo eres. Porque ya no eres de los de ellos. Ya no les compras las cervezas, los vicios que antes les comprabas. ¿Estamos bien? Hay un silencio total. Te estoy hablando de cómo puedes mejorar tu vida y dejar de estar cortejando con la tentación. Porque a nada te va a llegar. No te va a ayudar. Número 4, viva para hacer la voluntad de Dios. Y esto de hacer la voluntad de Dios cuesta. Te va a costar, pero vas a agradar a tu Padre. Mira el versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Versículo 6. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros será responsable de cada uno. Yo no voy a ser responsable por ti. Tú eres responsable por tu vida. Ni tú vas a ser responsable por mí. Yo soy responsable por mi vida. El decidir consentir con la tentación es nuestra responsabilidad. Como también como cristiano, el escoger no hacerlo es mi responsabilidad. Yo soy responsable por mi vida. Yo tengo que cuidar con el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo y el poder de Dios. Yo tengo que cuidar. Yo soy responsable. Yo no puedo culpar. Si yo me voy al mundo, si yo voy al pecado, es que había muchos cristianos y por eso yo me fui. No, mijito, váyase a bañar.
No me culpes por tus decisiones equivocadas. ¿Estamos bien? Es que mi esposa ve y por eso me fui con la otra. No, mijito, eres baquetón todavía. No, acepta responsabilidad. Dios te llamó a santidad. Tienes que vivir en santidad. Y amados, cuesta el vivir a santidad, pero tú tienes que tomar decisiones todos los días. La voluntad de Dios es difícil. Todos los días se tiene que tomar decisiones para vivir conforme a la voluntad de Dios. Viva. Si quiere usted tratar con la tentación en su vida, en este nuevo desafío que hay, entonces viva para la voluntad de Dios. Número 5, viva una vida de oración. Eso fue lo que hablamos el domingo pasado sobre el Padre Nuestro, la vida de oración. Mire el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudente y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. Aquí Pedro está haciendo hincapié en la oración. Cuando Pedro escribía este versículo, y eso es algo mío, porque veo el trasfondo de Pedro, quiero pensar que él estaba pensando en su experiencia personal. ¿Cuál experiencia? En el versículo 7 que acabamos de leer, la Reina Valera del 60 que Pablo usa, dice velar y orar. Ahora, recuerden, si nos regresamos unos años antes de esta lectura, Cristo está en el Getsemaní y les dice a sus discípulos que velaran y que oraran. Y les repite 3 veces, velar y orar conmigo. ¿O acaso no pueden orar conmigo? Pedro era uno de ellos que le falló. Cristo le advirtió, orar, velen. Y cuando llegó el tiempo de negar al maestro, ¿quién fue el que lo negó? Pedro. Entonces Pedro está escribiendo de su experiencia. Les estoy diciendo algo que es importante. A mí me pasó velar y orar, porque yo caí en la tentación de negar a Cristo Jesús. Por la falta de oración en Pedro, él negó a Cristo. Aquí Pedro nos dice que nosotros velemos en tentación. ¿Por qué? Porque cuando se presenten esas tentaciones, no le vamos a negar. El problema de que mucha gente accede a la tentación es porque viven una vida descuidada. Una vida, amados, al ahí se va. Y cuando ya llega el problema, cuando llega la tentación, cuando llega el afán y todo lo demás, que ahora que se quieren poner, no, es muy tarde. Es muy tarde. Eso le pasó a Sansón. Amado, jugando con la tentación, jugando con fuego, se quemó. Que cuando Dalila llegó a llegar, porque la tentación a veces no le atina en la primera, pero se va acercando más y más y más y más, hasta que llegó en el momento, ahí le va, llegó el momento en que Dalila llegó al corazón de él, y cuando lo despierta y le dice, Sansón, los filisteos en contra de ti, dijo él, muy confiado, hay muchos cristianos muy confiados, esta vez saldré como las otras. Lo que él no sabía, que Dios ya se había apartado de él. Y muchos cristianos viven de esa manera, creyendo que además porque creen en Dios, creyendo porque traen un pescadito aquí colgando, creyendo además porque saben el lenguaje del amén y del aleluya. Pero pregúntale de su vida de oración, pregúntale de su tiempo devocional con Dios, pregúntale lo más íntimo donde se desarrolla una comunicación. No te saben decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque no han tenido una vida alerta de oración. Una vida que Dios quiere que tú lleves. Número 6. Ministrense unos a otros. Si usted quiere tratar con la tentación, para ponérselo en otras palabras, manténgase en un ministerio. Si queremos ser efectivos y ministrar a otros, debemos tener un ministerio, y ese ministerio mantendrá nuestra mente ocupada para cuando vengan las tentaciones no le demos lugar. Inclusive yo lo he dicho en el pasado, una mente desocupada es el mejor taller de Satanás. Y hay gente porque le llega la prueba, le llega la tentación, tiene un conflicto, tiene un roce con algo, renuncian a los ministerios, y después de que renuncian dejan de venir a la iglesia, y después, ¿sabe cuándo vienen a la iglesia? Cuando hay un funeral, alguien se murió. Lo peor que tú puedes hacer es dejar un ministerio.
Porque el diablo logró, inclusive cuando tú renuncias a un ministerio, tú eres una presa más fácil de Satanás. Vea los documentales de los animales que caminan en manada. Y más cuando estás, si vas en el concepto de África, todas las manadas van juntas. Pero si ve un animal que se separa, el león no se va a ir por la manada, se va a ir por la que está separada porque la agarra sola. Y mucha gente no entiende ese peligro. Se separa de los ministerios, se separa de la iglesia. Piensan que pueden sobrevivir a solas. No vas a sobrevivir. Ahora, si hay pecado en tu vida y sigues en pecado, yo soy el primero en quitarte del ministerio. Nomás porque hubo una falta, un error, te equivocaste, tropezaste, yo soy el primero en levantarte. Iglesia, te voy a decir algo. Tú estás en una iglesia de segundas oportunidades. Ahora, yo siempre les he dicho, se vale fallar, con que no sea el mismo fallo siempre. Que no sea el mismo fallo, todos vamos a fallar. 7 veces cae el justo, pero se vuelve. Ese no es excusa para dejar tu ministerio. No es una excusa para abandonar. Al contrario, tú deberías de decir al diablo mentiroso: no te voy a hacer caso, voy a orar, voy a pedir a mis hermanos, a mis aliados que me vengan a cuidar, a proteger y a rendirles cuenta, porque yo quiero estar protegido como iglesia. Pero si dejas la iglesia, si dejas el ministerio, ¿quién te va a proteger? ¿Tú crees que el diablo va a decir, man, we're like this? No lo va a hacer. Te va a dar una zarandeada que hasta tú te vas a desconocer. ¿Y este quién es? Pues el que se dejó. Así de sencillo. Y hay muchos errores que cometemos simplemente porque hay un desánimo, hay una prueba, hay una tentación. Y empezamos a dejar de ministrarnos unos a otros. Y la Biblia dice que si yo quiero mantenerme fuerte en la tentación, tengo que aprender a continuar en el ministerio. Pedro nos dice de las 3 cosas en donde podemos ministrarnos unos a otros. Número 1, amarnos unos a otros. Miren lo que dice aquí. Sobre todo, ser ferviente en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud, ¿qué? Mire, cuando llegamos a tolerar y sobrellevar al hermano que es difícil, conocen a alguien así, no lo voltee a ver, lo más tenga misericordia de él. Amado, dice, cuando tú lo llegas a amar, vas a cubrir multitud de pecados. A través de tu amor hacia alguien más puedes llegar a ministrarle a esa persona. No solo amarse unos a otros, sino hospedarnos unos a otros. Hospitalarios. Dice aquí Pedro que debemos ser hospitalarios los unos con los otros sin murmuración. Mira qué encajoso es el hermano. Mira, el hermano, siempre vamos a comer, nunca ni $1 pone. Hermano, ¿para qué lo invitas, pues? O sea, si te gusta la compañía, manténlo. Porque de que hay hermanos de gorra, sí los hay. Sí los hay. Así que tú vas a tener que escoger con quién te juntas. Pero si ya está contigo, ya no te quejes de él. Simplemente toléralo. Y aprende de que ya no lo vuelvo a invitar. Lo voy a amar, pero no lo vuelvo a invitar. Porque todavía pide más que yo. Y más caro que yo. Y siempre cuando van a traer el recibo, que desde que va al baño. Y ya no sale hasta que lo veo en la puerta de la salida y me está esperando. Nada tonto, el hermanito de la caridad. ¿Okay? Pero tú tienes que demostrar esa hospitalidad. Sí, hermano, tú vienes de mal rato aquí, viene gente, tú no sabes cómo vienen ellos. ¿Por qué no les sonríes? ¿Por qué no los amas? ¿Por qué no te das un tiempo de detenerte en tu agenda y saludarle? Este servicio antes de las 9, estaba una hermana con sus 2 nietos y que no querían ir. Y llego yo y los saludo. Y digo, ¿por qué no se van con los niños? No me gusta, no. ¿Cómo que no les gusta? Sí, porque tengo hambre. Bueno, si te vas con los niños, te compro un burrito a ti y a ti. Y eran 2. Nomás le dije un burrito, Y me aceptaron el reto. Dije, ¿para qué hablé? Ok, vamos. Lo llevo primero al burrito, le doy el burrito y lo llevo a su clase. Yo estaba bien ocupado, estaba saludando gente, pero me detuve para que ellos experimentaran la clase de unos niños. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre vas a tener algo que hacer, pero hay que detenernos para ser hospitalarios con alguien más, en servirle a ese alguien más. Ya me está diciendo mi teléfono que ya. Número 3, servirnos unos a otros. Tienes que aprender a servir. Miren lo que dice el versículo 10.
según cada uno ha recibido un don especial. Tú tienes un talento, tú tienes un don, una gracia, un regalo que Dios te dio. Tú lo puedes usar especial. Mire, nadie puede hacer lo que tú sabes hacer bien. Cada uno ha recibido un don especial. Úselo. ¿Cómo? Sirviéndoos los unos a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Venceremos la tentación cuando reconozcamos nuestra responsabilidad que tenemos los unos con los otros. Inclusive, déjame decirte, mi hermano, aquí faltan servidores que prendan. Que mire, si tú te pones a trabajar, tú vas a tener menos tiempo para concentrarte en tus tentaciones. Hágalo, inténtelo. Sirvan, usen sus habilidades. Y más en una iglesia que está creciendo como la nuestra, donde se necesitan maestros para aduana, maestros para niños, maestros de estacionamiento, gente, amados, para seguridad, en grupos familiares, en todas las clases, en urgieres. Inclusive decidimos poner a toda la gente hermosa como urgieres. ¿Ya ve? Inclusive ahí dice, no se aceptan feos. Nosotros los feos nos ponen detrás del telón. Pero eso no quiere decir porque eres guapo o feo no vas a servir. Todos tenemos un don, un regalo de parte de Dios que se nos exhorta a servir. En el momento que tú dejas de servir, dejas de servir. Y el diablo dice, lo voy a agarrar desocupado, ahí le va. Y te pierdes lo que Dios quiere hacer en su iglesia a través de ti. Porque dejaste de ministrar. Dejaste de ministrar. Termino con este último punto. Si usted quiere tratar con la tentación en este nuevo desafío, confíe en el poder de Dios y no en el propio. Tú no la vas a hacer solo. No eres lo suficientemente fuerte ni inteligente para hacerlo solo. Piensas que sí, pero no la vas a hacer. Mira lo que dice el versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, si tú vas a enseñar, hablar, animar, hazlo conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, porque va a haber tiempos que prefieres llamar a última hora que no vas a ir. No, si estás cansado del camino, hay donde agarrar fuerzas. Te aseguro que si no hay tiempo y no hay ganas de venir a la iglesia, cuando llegas se te quitan. Quieres el último en irte. Si estuvieras tan cansado, te fueras primero. ¿Pero por qué? Porque simplemente era un momento débil que Satanás quiso robarte la bendición de Dios. Y dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos y de los siglos. Amén. Pedro nos dice que si confiamos en el poder de Dios en las tentaciones y llegamos a vencer, porque una cosa es decir, es que yo creo que Dios va a estar conmigo, pero ¿venciste o no? Porque si no venciste, tú nomás crees como cualquier otra persona cree, pero no pone en práctica esa fe. Y llegamos a vencer, vamos a traer gloria a Dios. Inclusive, cuando Abel Ledesma fracasa, cuando tú y yo fracasamos, no traemos gloria a Dios, deshonramos a Dios. Pero cuando ganamos una en el nombre de Jesús, por las fuerzas de Cristo, Dios se lleva toda la gloria y toda la honra. Por eso este canto que ahorita cantábamos de hasta 1000 generaciones, ¿cómo le vas a quitar algo de ahí? Nada. Porque Dios nunca ha mentido ni se arrepiente de las promesas que te hace a ti. Siempre tú estás en el lado ganador. Tú tienes que decidir que ya estás ganando. Es lo que estoy estudiando con ustedes los miércoles. La victoria ahí estaba. Nomás hay que reclamarla. Hay que reclamarla constantemente. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra es fiel y verdadera y no vuelve vacía. Gracias te doy, Señor, porque me permites llegar a tu pueblo y hablarles de los principios de tu palabra. Que esta semana, Dios, experimentemos tu poder. Que tomemos decisiones claves y que nada nos aparte del propósito por el cual tú nos has llamado. Que vivamos para darte la honra y la gloria a ti. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor.